En nombre de Dios, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. ¿Aló? ¿Aló? No, parece que no. ¿O sí? ¿Se escucha diferente? Yo escucho. No, si estábamos conectados. No se escucha diferente, ¿no es cierto? No. Pero acá pareciera ser que el audio no, si lo puede ver, Diana, porque acá no se escucha diferente. No se ha pedido nunca. Sí, está claro. Pero una buena idea. Para que vean estos antecedentes. Bueno, y usted remita. Puede ser. Estos son los antecedentes. ¿Cómo está, Fernando? Usted tiene información privilegiada. Sí, pero a lo mejor, una minuta, pero a lo mejor están las carpetas. Sí, están las carpetas. Pero no importa. Pues. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, partimos así nomás, ¿no? Presidente, partimos así nomás. Ya. ¿Se está grabando? Sí, eso sí, no. Eso no hay problema. No se escuchan los micrófonos, ¿cachai? No hay un volumen. Hola. Pero no se escucha más fuerte. Acá en la sala no se escucha. En los micrófonos además como que... Ya. Bueno, presidente, senadores, se han recibido los siguientes documentos, y senadoras, perdón, se han recibido los siguientes documentos en cuenta. En primer lugar, el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que, ahí están los micrófonos funcionando mejor, fue aprobado por la Cámara de Diputados, que consolida el sistema de reconocimiento como único sistema integral, sistema general de evaluación, y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento correspondiente al boletín 15.715-04, que ingresó con urgencia calificada de discusión inmediata. Queda para tabla. Luego, comunicación. En primer lugar, la excusa de la exdirectora de Educación Pública, doña María Alejandra Greve, que comenzó a exponer y expuso en la sesión anterior de la comisión, había sido invitada a esta reunión, a esta sesión, para continuar con su planteamiento y absorber algún tipo de consulta que tuvieran los señores senadores, pero ella no pudo concurrir en esta fecha y señala que lo podrá hacer en la semana del 12 de junio. Luego de la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales del Estado de Chile, el CUECHEN, que piden también ser invitados para la sesión del próximo lunes, con ocasión de la continuación de la discusión del proyecto de ley sobre corresponsabilidad y el aseguramiento de la conciliación en actividades familiares académicas y normativas, que ya tomó nota la Secretaría y fueron invitados para esa sesión del día lunes. Muy bien, muchas gracias. Incorpora el listado de invitados para el próximo lunes. Y finalmente, presidente, senadoras, senador, se recibió también un legajo de documentos, que es este, del alcalde de la Municipalidad de La Reina, don José Manuel Palacios, que son una serie de documentos referentes a consultas ciudadanas y reuniones que se han efectuado en la Comuna de La Reina en relación con el proyecto de ley que autoriza construir un memorial y circuito de memoria en la Comuna de La Reina, en recuerdo a las víctimas de Caravana de la Muerte, que es un proyecto, lo recuerdo a los senadores y senadoras, que está hoy día en la tabla de la sala, en el último lugar de la tabla. Eso, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Cumpliendo
Respecto de los antecedentes del alcalde de la Municipalidad de La Reina, los incorporamos a la carpeta del proyecto. Nosotros tenemos previsto recibir en audiencia a la agrupación de trabajadores de la educación de la comuna de Quinchao, provincia de Chiloé, para exponer respecto a la problemática económica que aqueja a los trabajadores de la educación en su comuna. Quería informarles que ayer yo me reuní con dirigentes también de los trabajadores de la educación de la comuna de Ancud. Entonces, si les parece, vamos a recibir a los dirigentes. Se me perdió la nómina. Perdón, senadora Proboste. Senadora Aravena después. No, presidente, yo quisiera plantear dos temas en puntos varios. Uno que tiene que ver con la situación de un estudiante con TEA, en donde el colegio habría recomendado hacer una liberación espiritual a la familia. Creo que esto amerita que la Superintendencia de Educación pueda tomar cartas en el asunto y volver a insistir en que a propósito de la ley de trastorno espectro autista hay una serie de reglamentos que se tienen que evacuar por parte del Ejecutivo. Creo que sería importante que el Ministerio de Educación pudiese, si quiere, en una sesión o si no por escrito, que nos entregue cuáles son todas las medidas que ha implementado. De pronto, los reglamentos que están establecidos en la ley, pero en la ley también se incorporan los temas de capacitación y creo que a la luz de lo que ha ocurrido en este establecimiento educacional, es más urgente que nunca que se plantee cómo se va a iniciar un programa de capacitación en los temas de TEA. Perdón, senadora, usted está pidiendo dos cosas. Sí, Uno, que pidamos información a la superintendencia. Yo le puedo mandar todos los antecedentes. Muy bien, así se acuerda. Y luego también un oficio al Ministerio de Educación, de tal manera que nos remita o que nos indique la forma en que se va a capacitar a los funcionarios en relación con la ley TEA. ¿Eso es? Sí, ya. Correcto. Y en segundo lugar, presidente, una situación que nos ha hecho saber la Confederación de Jardines BTF. Nosotros, y de hecho usted, presidente, es garante de esa mesa, que es la mesa de homologación, que fue acordada en la discusión de la ley de presupuesto del año pasado. Y resulta que permanentemente lo que encontramos es que se dan situaciones que no homologan condiciones laborales menos remuneracionales para las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos. Y lo que nos ha planteado la Confederación de Jardines BTF, que para el caso del receso de invierno de jardines infantiles, ya sea de administración directa o programas alternativos, se ha generado también una discriminación en las zonas extremas, dándole una semana adicional, que en general siempre las zonas extremas lo tienen respecto de todos los procesos de receso, pero en este caso se les dio esa semana adicional a los jardines de Junji, al Ministerio de Educación, pero no a los jardines vía transferencia de fondos. Así es que solo anticipamos en que este va a ser un tema para la mesa del día lunes de la mesa de homologación. Y si ojalá pudiera estar resuelto, mejor aún. Eso, presidente. Oficiemos a la subsecretaria de Educación Parvularia, ¿verdad? Porque efectivamente se va a plantear ahí una dificultad mientras no tengamos la homologación. Así se acuerda. Muy bien. Invitamos entonces a pasar a los dirigentes que integran la delegación de trabajadores de la educación de la comuna de Quinchao.
Muy bien. Perdón, subsecretaria. Sí, perdón. Efectivamente, el señor ministro de Educación está pidiendo la palabra. El señor ministro, conversamos ayer y tenía previsto venirse, que se le presentó un inconveniente, pero está conectado y por lo tanto le ofrecemos la palabra para que nos entregue sus saludos. Ministro, si nos está escuchando, tiene la palabra. Sí, muy buenos días, buenas tardes, ¿no? Saludando a través suyo, presidente, a los señores senadores y señoras senadoras. Sí, lamentablemente no me pude presentar hoy día físicamente, no allá, pero estoy conectado a la sesión, ¿no? Tuve un imprevisto, así que, pero estoy muy atento, ¿no es cierto?, al desarrollo de la sesión. Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias, ministro. Le voy a pasar un mensaje. Necesitamos reunirnos con usted urgentemente, así que terminada la reunión hablamos por teléfono. Tenemos una serie de materias, entre ellas la que nos va a exponer los dirigentes de Quinchao. Yo ayer me reuní con dirigentes de ANCUD y esas y otras materias necesitamos tener, ojalá la próxima semana, encontrar un horario de común acuerdo que nos permita juntarnos a conversar. Y gracias, ministro, por estar participando de manera telemática de esta sesión. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la Agrupación de Trabajadores de la Educación por la Comuna de Quinchao, su presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, Liceo Insular, señora Viviana Valenzuela, el presidente del Colegio de Profesores Comunal Quinchao, señor Juvenal Núñez. Don Juvenal, bienvenido. El presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de Quinchao, don Juan Guillermo Muñoz. Bienvenido, don Juan Guillermo. La secretaria del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, señora Gloria Aguilar. ¿Señora Gloria? Ya está. Bienvenida, Gloria. Y la tesorera del Colegio de Profesores, señora Carolina Olea. Todos muy bienvenidos y ofrezco de inmediato la palabra. ¿Quién va a representar al grupo? Ya, estamos contra el tiempo, así que yo les voy a pedir. ¿Quién va a partir entonces? Muy bien, tiene la palabra. Si se identifica para efectos del acta, por favor. Sí, muy buenas tardes. José Alfredo Angulo, concejal de la comuna de Quinchao, Chiloé. Junto con saludar a los señores ministras y señores ministros de la comisión, quisiera presentar también a nuestros trabajadores de la educación. Bueno, acá nos acompaña hoy día don Patricio Núñez Dinter, presidente del Colegio de Profesores de Quinchao, la señora Viviana Valenzuela Jara, presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales del Liceo Insular Media, y Juan Muñoz Chavarriga, presidente del Asistente de la Educación de la Comuna de Quinchao, Patricia Aguilar Mancha, secretaria del Sindicato de Profesores y Profesionales del Liceo Bicentenario, la señora Carolina Olea, tercera del Colegio de Profesoras y Profesores Comunal. Bueno, también me acompañan dos colegas concejales también de la comuna, don Oscar Gallardo, que es presidente de la Comisión de Educación, junto con la colega Alejandra Lincovil, que también pertenece a la Comisión de Educación del municipio, del Consejo Municipal. Bueno, ahora quiero que la señora Viviana empiece la presentación para que ustedes puedan interesarse más y conocer nuestra comuna de Quinchao. Buenas tardes a todos los presentes. Queremos comenzar nuestra presentación señalando que la educación, como ustedes todos saben, los que están sentados en esta mesa, la educación pública hoy día está desfinanciada.
nosotros como gremio de profesores, como trabajadores de la educación, queremos hoy día hacer una férrea defensa de la educación pública, en especial del archipiélago de Chiloé. Como ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, en la primera diapositiva, nosotros tenemos muchas barreras. La primera barrera se ve allí, ¿cierto?, en el segundo mapa, que es cruzar desde Puerto Montt hacia la isla, ¿cierto?, que eso hoy día ida y vuelta tiene un costo de 30.000 pesos. Luego, para cruzar a la comuna de Quinchao, 3 horas por lo mínimo de camino terrestre, y luego, ¿cierto?, pasar otro transbordador de 7.000 pesos. Si ustedes observan la otra lámina, que es la que más nos interesa, podemos ver que un factor importante que nosotros defendemos hoy día es que necesitamos un nuevo sistema de financiamiento. Nosotros no podemos ser financiados como cualquier otra localidad de nuestro país. Necesitamos una mirada distinta, porque si ustedes ven allí, cuando uno está en el escritorio quizás puede entender que una escuela de otra está cerquita, ¿verdad? Pero eso es un mar, es el mar interior. La comuna de Quinchao, que es administrada por la corporación a la cual me sustenta, a mí me da mi sueldo, atiende allí 11 escuelas, ¿ya? De esas 11 escuelas podemos ver que están todas dispersas. Entonces nosotros tenemos un factor importante allí, la dispersión geográfica. Eso eleva los costos de los profesores que tienen que ir a vivir allí, no pueden ir de un día para otro, ¿cierto?, y volver. Si ustedes observan, se ve ahí una comuna que nosotros también atendemos, que está cercana a 10 minutos. Esa comuna no tiene este problema, pero también nosotros le ofrecemos oferta a ellos. Niños de esa comuna vienen a nuestro colegio. Y también los niños que vienen de Dalcahue, que también tienen que pasar ese transbordador pequeño que yo les hablo de 5 minutos, que también de allá vienen 150 estudiantes, porque nosotros somos una oferta de calidad. Nosotros tenemos en todos nuestros colegios, a pesar de la dispersión y del desfinanciamiento que tenemos, estoy hablando rápido porque tenemos poco tiempo, lo lamento, ya, pero aparte de la dispersión, Perdón, que usted ve ahí, yo no sé ¿cierto? si, perdón, está conectado y la está escuchando también el ministro de Educación. No sé si entre medio que abrimos, sí, por eso, Ya. pero entre que abrimos la sesión pero quería saber que también lo está escuchando el ministro, y está también con nosotros la subsecretaria de Educación y el director de Educación Pública. Bueno, yo eso quiero señalar y no quiero saltarme que yo estoy muy contenta por eso, porque veo que hay descentralización real en nuestro país y que las autoridades funcionan. Porque el ministro ya me escuchó también cuando fue a nuestra zona. Así que el ministro sabe todo esto. Queremos decir también allí, se me fue la idea, pero que nosotros atendemos la comuna de Dalcahue. De allá vienen 150 estudiantes que atraviesan toda la mañana el canal. Allí hay un tema de transporte, o sea, tenemos el transporte marítimo, que es un tema heavy, ¿cierto?, relevante, y también tenemos ese transporte que trae a los niños de las otras comunas, porque nuestra oferta es buena, voy a vender aquí el producto, ¿cierto?, pero además queremos señalar de que atendemos también a Chaitén, algunos estudiantes que vienen de allá. ¿Ya? Si podemos pasar a la otra diapo, que es la más importante y que justifica, la próxima, por favor, como voy rápida, ese mapa. Esa es otra realidad que no se ve en la oficina, ya lo que yo decía del financiamiento. No se nos puede homologar, por ejemplo, con una escuela de Lota, donde hay un alto nivel de vulnerabilidad. Mis padres y mis abuelos son mineros, yo vengo de esa zona, pero ya llevo 20 años en Chiloé, y, por ejemplo, si usted ve ahí, hacia la zona norte, a la isla Linlin, 50 minutos, pero eso tiene un costo para trasladar material fungible, material didáctico, petróleo, porque hay colegios que todavía, ¿cierto?, generan luz y agua con petróleo, que todos sabemos la inflación y el alto costo, ¿cierto? Ya, tenemos 150.000 pesos por parte baja para trasladar una lancha. Si nos vamos más distantes, a Alao, ¿cierto?, podemos ver que eso se encarece, 180, y a Piao, 220. Contra esos factores que están totalmente fuera de nuestro control luchamos todos los días, la dispersión geográfica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser financiados con un criterio que dice que la educación, ¿cierto?, es de buena calidad cuando el alumno va a clase? Si nosotros no podemos luchar contra eso. Si podemos retroceder una diapo, por favor. Podemos ver allí la distancia que yo le expliqué, ¿cierto? Bueno, a pesar del programa Conexión 2030, la realidad es que en muchos colegios no hay internet. Es muy mala la señal. Nosotros sustentamos de nuestros fondos, por ejemplo, como profesores, el internet en el tiempo de pandemia, porque nosotros amamos nuestra labor. ¿Ya? Hay, como les decía, escuelas que tienen pozo de noria.
O sea, nuestra realidad, insistimos, es totalmente distinta. La disminución de la tasa de natalidad, que también es un tema que ha bajado la variable en las escuelas, ha bajado nuestra matrícula. Pero ¿qué podemos hacer si nuestra pirámide va al revés? Tenemos más población adulta. Es un factor que, igual que la dispersión geográfica, escapa. Posteriormente, podemos señalar, ¿cierto?, que la migración campo-ciudad, la industria del salmón colapsó, perdimos un montón de habitantes, perdimos fuentes de trabajo. Mucha gente tuvo que ir a buscar mejores condiciones de vida a otros lugares para justificar la baja de la matrícula. Y por último, quiero señalar, y yo sé que también me lo van a decir ustedes, pero no es nuestra responsabilidad. Tenemos problemas con la dotación. Excedemos a la dotación quizás que necesitamos, pero queremos justificar, por ejemplo, un caso de una escuela X de nuestra isla. Esa escuela tiene 10 alumnos. O sea, porque son 10 alumnos, ¿la vamos a cerrar? Si esos niños no tienen otra posibilidad de educarse, porque viven en ese mar interior que les mostré. No hay otra posibilidad. En una escuela hay 10 estudiantes, 3 del programa PIE. Allí se requieren 20 horas, me va a decir alguien. 20 horas de un profesor diferencial. Pero ¿qué sucede? Que ningún profesor se va a ir a trabajar porque tiene que pagar una alta pensión y pernoctar en la isla. Ningún profesor se va a ir por menos de 30 horas. Ya tenemos 10 horas más de lo que el sistema acepta. 2 profesionales, psicólogo, ¿cierto?, y asistente social, 6 horas. Pero nadie tampoco se va a ir porque no se pueden trasladar. El clima marítimo lluvioso de la isla tampoco permite el traslado. Sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Por lo tanto, allí 20 horas para que esos profesionales también vayan a la isla. Porque si no, no podemos garantizar la educación que señalamos nosotros como Estado de calidad y que alcanza a todos los estudiantes en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y finalmente, en ese mismo lugar, hay un estudiante, el tercero, que tiene serios problemas. Requiere un asistente de 40 horas que la atienda. Entonces, les vuelvo a decir, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a privatizar la educación? ¿Se va a transformar en un bien de consumo? ¿Qué va a pasar con esos sectores que no logramos financiar? Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Para continuar, nosotros como mesa comunal de trabajadores de la educación, pero también como mesa provincial de trabajadores de la educación que se formó. De identificarse para efectos de acta, por favor. Patricio Núñez, presidente del Colegio de Profesores Comunal Quinchao. Gracias, don Patricio. A partir de la llegada del ministro el 11 de abril a la tierra chilota, se conformaron mesas técnicas de trabajo, mesas técnicas provinciales, que han servido mucho también para que haya transparencia en la administración de los recursos, que es muy importante que nosotros como trabajadores de la educación sepamos. Ante eso, ¿no es cierto?, nosotros trajimos algunas propuestas, pero para ello quiero decirle que la grave crisis económica que afecta, ¿no es cierto?, a nuestro país y en particular al archipiélago de Chiloé, y nuestra comuna es la que refleja, ¿no es cierto?, la dispersión geográfica. Por lo tanto, consideramos que es fundamental, dentro de la ley miscelánea que el señor ministro, ¿no es cierto?, prometió se iba a presentar, sería importantísimo considerar los siguientes puntos, que es lo que nosotros como mesa provincial hemos trabajado. Lo primero, necesitamos recursos, sí, como todo. Y lo primero es restablecer FAEP, de acuerdo a la ley 21.040, pero que este fallo, ¿no es cierto?, pueda restablecerse hasta cuando ingresemos a los servicios locales de educación, ¿ya?, que sería importantísimo, porque como lo establece en su artículo 83, los fondos destinados a la recuperación y fortalecimiento de la educación pública, tanto para las modalidades básicas, medias y todos los niveles, es importante que nosotros requiramos de esos recursos, ¿ya? Pero, por favor, presentemos la siguiente lámina, donde están las barras. El gráfico de barra que nos indica que a partir de la implementación, ¿no es cierto?, del Fondo de la Educación Pública, nuestra comuna llegó a tener, ¿no es cierto?, 580 millones. Sin embargo, el año 2023 ya teníamos 180, o sea, una merma considerable, gracias al aumento de un 15% que se logró tener este año, ¿ya? ¿Qué indica eso? Que aparte, ¿no es cierto?, de la merma en la implementación de estos recursos, nosotros tenemos que considerar algo muy importante, que es lo que decía mi colega Viviana, que tiene que ver, por supuesto, con la baja en los recursos. Ya se suma el transporte escolar con hartos costos, en operación de combustible, de chofer, de mantenciones mecánicas en cada una de las islas. El traslado de personal idóneo para trabajar en una escuela unidocente, ¿ya? ¿Qué significa?
UTP, ¿no es cierto?, apoyo técnico-pedagógico, apoyos psicosociales, monitores. Gracias a Dios, a pesar de ser una comuna con muchas islas, hemos llegado a las escuelas con talleres de inglés, con talleres de gimnasia rítmica, con talleres instrumentales, con talleres de coro. Pero ahí está la diferencia de nuestra comuna con la comuna aledaña, ¿ya? Los costos son mayores. Y eso es lo que nosotros venimos a luchar. ¿Por qué? Porque nuestra comuna entrega una educación de calidad, entrega una educación gratuita, inclusiva, que asegura la igualdad de oportunidades y la calidad de la oferta educativa, y somos reconocidos, imagínense, el 100% de nuestra escuela tiene excelencia académica, y por eso nosotros apelamos a que el FAEP, ¿no es cierto?, se reintegre, pero con los montos originales. ¿Ya? Esa es una de las sugerencias, ¿no es cierto?, o propuestas que establecemos. Lo otro, lo sabe el presidente, ¿no es cierto?, don Gabriel Boric, en su visita a la localidad de Alerce, en Puerto Montt, y estando Viviana delante de él, ¿no es cierto?, le hizo necesario saber la subvención que tenemos que tener por los alumnos internos. Ustedes comprenderán el contexto, ¿no es cierto?, de nuestra comuna, necesita tener un internado. Pero ¿cuánto es la subvención por alumno? Son 9.000 pesos aproximadamente, con lo que hay que alimentar, con lo que hay que alojar, con lo que hay que entregarle apoyo técnico, pedagógico y apoyo psicosocial. Y esos son niños que vienen efectivamente de islas menores del mar interior, vienen de sectores rurales de nuestra comuna, pero también de comunas como las que hablaba mi colega, de las comunas vecinas de Curaco y de Alcagüe. Por lo tanto, nosotros necesitamos que estos se piense bien, ¿no es cierto?, en implementar una mayor subvención para los alumnos de internado. Ya, no se olviden, por favor, esta cifra. El internado sigue trabajando, pero ya el año pasado generó un déficit de 200 y tantos millones de pesos, por lo que tenemos que entregar. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el ingreso de subvenciones. Dice, para el internado son 191 millones, gasto en remuneración 329 millones, otro gasto, lo que es alimentación y servicios básicos, 66 millones. El costo total son 394, y ahí está la diferencia, los 205 millones de déficit para nuestra corporación, pero tenemos que seguir trabajando, operando igual, porque no se les pueden cortar las alas a nuestros niños que vienen de la isla del mar interior, ya porque ellos vienen con sueños de, ¿no es cierto?, sociales y sueños económicos para ayudarse a ellos y ayudar a sus familias muy vulnerables que viven en la isla. Ahí tenemos dos propuestas. La tercera tiene que ver, y yo creo que ya lo sabemos, ¿no es cierto?, con el cambio en el sistema de financiamiento basal. Ya no podemos seguir así. Imagínense que cómo estamos siendo subvencionados en la actualidad nos generó solo considerando las remuneraciones del personal en 678 millones. Y ahí lo tenemos la tabla que nos muestra el porqué. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? La siguiente tabla, por favor. Mira, aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo ha disminuido en 10 años la matrícula en las escuelas rurales con azul. ¿Ya? Desde 660 que teníamos en la isla del mar interior a la actualidad, donde llegamos a 358. Y el insular, que es el colegio más grande que está ubicado en Asao, con 1.526 a 1.155. Esa merma en las escuelas rurales significan un 45,8% en 10 años. ¿Ya? ¿Y por qué se ha generado? Por lo mismo que hablaba Vivi. ¿Ya? La baja natalidad, la migración de la gente por buscar mejores condiciones de vida en otras comunas de la provincia de Chiloé. Entonces aquí nosotros necesitamos urgente, ¿no es cierto?, que se nos mejore la subvención que nosotros requerimos. Por eso digo yo, por lo antes expuesto, es imperativo transitar a un nuevo modelo de financiamiento basal que podría ser complementado con algún otro tipo de variables, generando un mecanismo que se adapte a las características del territorio y la población escolar, en particular en contextos rurales e insulares vulnerables, como es el caso del archipiélago de Chiloé y en particular nuestra comuna de Quinchao. Y la última propuesta ya tiene que ver con reducir los plazos, por supuesto, de parte del ministerio, ministro Ávila. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, nos indica, por ejemplo, las postulaciones de retiro docente con la ley 20.976 que se presentaron en junio del 2022, aún no se le asigna cupo, siendo que normalmente eso sucedía en diciembre del mismo año. Estamos en junio del 2023, 6 meses después, y aún no se publica la resolución con los cupos respectivos.
Al no ocurrir eso, se trata todo el proceso, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos, ¿ya? Es ahí, ¿no es cierto?, las propuestas, que se agilicen estos montos, que no se tarde tanto. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En Mi representación nombre es de los Juan Muñoz. asistentes de la educación, ¿verdad? Sí, Sí. presidente del Sindicato Asistente de la Educación, Juan Muñoz Chavarriga. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué estamos aquí después de un mes de paralización? Más bien movilización, estuvimos movidos, estuvimos en las calles. Como representante de y los trabajadores de la educación de la comuna, hemos venido a exponer esta situación de crisis, ¿ya? Y también de vulnerabilidad que estamos, con la que estamos siendo hace más de un año tratados por nuestro empleador. Esperamos de esta comisión una buena acogida y ayuda en todas las gestiones que sean necesarias, ¿ya? Para poder estar tranquilos a fin de mes, recibiendo sueldos íntegros, ¿ya? Porque hasta el momento tenemos una pseudo tranquilidad de que, a diferencia de otras comunas, tenemos sueldos líquidos garantizados hasta diciembre. Pero eso no es una tranquilidad, ese es un convenio que llegamos a firmar con nuestro empleador, que nos permitió volver y retomar las clases después de un mes de paralización, ¿ya? Pero ese acuerdo no genera tranquilidad a los trabajadores, ¿ya? Porque no podemos, hasta el momento, el día de hoy, yo me fijé en mi certificado de cotizaciones, tenemos deudas desde el mes de febrero todavía. Entonces nosotros no queremos seguir avanzando y llegar a la situación de otras comunas, ¿ya? Entendemos que la crisis de la educación, y por todas las láminas ya antes expuestas, de la educación pública pasa porque actualmente el financiamiento es insuficiente, no considera las particularidades del territorio, ¿ya? Los costos de transporte son elevados hacia las islas menores, ¿ya? También la subvención llega por asistencia y no por matrícula, por ejemplo. Y mientras no se haga un análisis de esto y se consideren todas estas variables y se replantee esta situación, como se hizo en salud años anterior a pasar a un nuevo sistema de financiamiento, el per cápita, por ejemplo, en salud, que vino a dar una solución. Entonces, si esto no se considera, la crisis de la educación pública, sobre todo en nuestro archipiélago, va a seguir agudizando, ¿ya? Y vamos a seguir aumentando los déficits de financiamiento. Hasta el momento, siguiente lámina por favor, se nos ha planteado que el traspaso a los servicios públicos de educación es una gran solución, pero a nosotros nos genera duda esto, ¿ya? Porque la dispersión geográfica, el difícil acceso a la unidad educativa, la capacidad de respuestas, por ejemplo, rápidas y soluciones oportunas, y además la logística de ingreso de combustible, por ejemplo, a la isla. Lo señalaba el concejal Angulo. Hay muchas islas que no tienen electricidad. Se tienen que nutrir de generadores, ¿ya? Hay que ingresar combustible. Y todos, como lo mostramos en las primeras láminas, ¿cierto?, tienen altos costos de operatividad. Entonces, por esto, a nosotros no nos genera que un solo servicio pueda ser la solución concreta, digamos, a todas estas problemáticas. Y por eso, bueno, hemos planteado en esa lámina la posibilidad de contar con un servicio local dentro del archipiélago de Chiloé. Y si no es posible, como se nos ha mencionado, a lo menos se considere una oficina dentro de nuestro archipiélago. Esperando que en estos minutos haber informado y planteado la situación, la problemática que hoy sigue presente en nuestro archipiélago y afectando a los trabajadores y trabajadoras de la educación, le damos muchas gracias a esta comisión y esperamos que consideren todos los argumentos antes expuestos para buscar soluciones concretas, porque hasta el momento seguimos en incertidumbre y eso no contribuye tampoco a una buena calidad de la educación, porque los trabajadores tenemos que estar pendientes de la revisión de las cotizaciones y que esto no siga aumentando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Juan. ¿Tenemos a alguien más de la comitiva? ¿No? ¿Intervinieron todos? Ya. Se ofrece la palabra, le ofrezco la palabra al senador por la zona, Fidel Espinosa. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quisiera, solo aprovechando que está el ministro, la subsecretaria y por cierto el señor Beas como director de la educación pública, señalar de que, bueno, reafirmar en primer lugar todo lo que ellos han planteado. La situación en Chiloé en términos generales va en el mismo camino que lo que han relatado acá
nuestros invitados de Quinchao. La situación más dramática, todos ustedes saben, se está viviendo en Ancud, donde ya ha traspasado los límites de todo, del último mes. Los asistentes de educación y los profesores recibieron menos del 50% de sus remuneraciones. Han tenido imposiciones impagas por años, cuestión que es inaceptable, y eso también se ha debido, como aquí lo decía el presidente de los asistentes de la educación, por una multivariedad de factores, no es uno solo. Aquí hay una mezcla de todo, hay una mezcla de que las corporaciones han ido con dineros de acá para allá de salud a educación y viceversa, sobredotación, pero también, ¿no es cierto?, pagos, como lo planteaban acá, lo plantea el presidente del Colegio de Profesores, el tema del transporte, que para algunas comunas es insostenible. O sea, una comuna pequeña como Quinchao paga más de 150 millones de pesos solo en transporte, lo cual equivale a más del 20% de su fondo común municipal, entre otras cosas. Entonces aquí la situación, el llamado que yo quiero hacer como parlamentario de la zona a las autoridades, es que esto lo ayudemos a resolver, porque esto, yo le decía a los propios dirigentes, es un desgaste para todos. Todas las comunas quieren hablar con justa razón, por cierto, con los ministros respectivos de Educación, de Hacienda, pero tenemos que caminar hacia una solución definitiva, porque no es posible que los profesores y asistentes de educación no tengan ni siquiera pagadas sus imposiciones, porque eso le trae coletazos de características de otro tipo, también en el acceso a la salud y muchas otras materias que son relevantes y que es insostenible que dentro del sistema educativo no se paguen esas responsabilidades laborales. Y desde ese punto de vista, yo quiero decirlo con mucha claridad, si nosotros aquí igual estamos colaborando para construir un mejor sistema de educación pública, esta provincia se traspasa el 2025 al Servicio Local de Educación, presidente, 2025. Aquí hay dos visiones allá en la isla, hay unos que sostienen que sería bueno que a lo mejor se adelantara ese traspaso por ley o por los mecanismos que correspondan, pero también hay que ser muy claro que cuando ello ocurra no puede traspasarse la crisis que hoy día existe, porque traspasar la crisis sería un golpe para esos miles de profesionales que no son responsables. Aquí los responsables no son ni los profesores y profesoras ni los asistentes de la educación. Aquí las responsabilidades recaen en otro tipo de situaciones que han ido ocurriendo y que han ido significando, entre otras cosas, con esto termino, que han ido significando, por ejemplo, lo decía muy bien la profesora Viviana, lo decía muy bien Viviana, aquí a Quinchao se le mide igual que a cualquier otra comuna, y tiene una insularidad de 9 islas, que hacen obviamente que, claro, cuando desde Santiago se hacen la equidistancia para medir, ¿no es cierto?, cuánto se va a financiar, claro, están cerquita una de otra, pero son condiciones, con condiciones climáticas adversas, eso es una odisea llegar a cada una de ellas. Entonces el llamado, ¿no es cierto?, que el ministro nos pudiese decir qué es lo que está pensando en definitiva el ministerio para ver cómo salimos de esta crisis, entendiendo que son 9 corporaciones las que están con este mismo problema, algunos más graves que otros. Muchas gracias, senador Espinosa. Está pidiendo la palabra el señor ministro y se la voy a ofrecer porque tiene preeminencia en el uso de la palabra. Ministro, tiene la palabra. Sí, me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Te escucha bien? Perfecto. Sí, lo escuchamos muy bien, ministro. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a los dirigentes que están hoy día ahí presentando de la comuna de Quinchao, don Patricio, la señora Viviana, don Juan. Bueno, lo primero es señalar que efectivamente cada uno de los testimonios que nos han entregado hoy son no solo ciertos, ¿no?, sino que además de eso lo hemos podido constatar en terreno. La situación de insularidad, ¿no es cierto?, del archipiélago de Chiloé claramente complejiza la entrega del servicio educativo, toda vez que nuestro modelo de subvenciones sigue permanente, ¿no es cierto?, durante décadas. No hemos logrado nunca tener un acuerdo respecto de cómo hacer esa modificación que primero reconozca las distintas realidades territoriales, que son muy importantes, y que se van agravadas especialmente, ¿no es cierto?, por la situación del transporte, ¿no?, y el encarecimiento no solo de los costos de la vida, sino también asociado a esto al transporte. Hoy día nosotros tenemos, como decía muy bien por su intermedio presidente el senador Espinosa, una situación muy compleja en la isla. 10 de los 10 municipios, 9 tienen corporaciones, las corporaciones han fijado, ¿no es cierto?, acuerdos justos, ciertamente, ¿no?, impulsados por los trabajadores y trabajadoras, que a veces no solo encarecen o graban, ¿no es cierto?, con muchos más recursos que no necesariamente están ajustados a la subvención, sino que son parte de los recursos que tiene el municipio, que muchas veces hace traspaso, ¿no? Hay temas asociados a gestión, sobredotación, es verdad que es multifactorial.
Frente a eso, es que yo estuve en la isla, ¿no? en el archipiélago, ¿no? Estuve, a propósito de la situación no solo de Ancud, sino también reunido con todos los alcaldes y con la Mesa Provincial de Educación para poder establecer una mesa de trabajo que efectivamente ha logrado instalar al menos 4 mecanismos, ¿no? Que nos parecen que son de los más urgentes. Lo primero es acelerar el pago de las cuotas de FAEP, ver la posibilidad de los convenios de mandato, ¿no es cierto?, que nos permitan a nosotros asumir. La subsecretaria, por su intermedio presidente, va a hacer una explicación mucho más larga respecto de cuáles son las medidas, porque ella ha continuado con el trabajo en la mesa, para poder, ¿no es cierto?, asumir nosotros directamente, incluso a veces la rebaja de intereses y el pago directamente de las leyes sociales. Por otra parte, también, en el caso, ¿no es cierto?, de cuando hay convenio de traspaso, la posibilidad de usar el FAEP de traspaso, y la gestión directamente con el Ministerio del Transporte para poder incorporar algunos recorridos nuevos. Eso ha sido parte de lo que nosotros hemos hecho. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo, no solo en el archipiélago de Chiloé, sino que yo diría también en alrededor probablemente de 40 municipios más, ¿no? Estaba presente obviamente en esta sesión porque es parte de la comisión el senador Sangüesa, que el año pasado, ¿no es cierto?, nos señalaba con mucha preocupación la situación de la comuna de Pehuaco, y podríamos sumar a cada uno de los senadores, probablemente senadoras, de situaciones complejas que hay en Magallanes, en Lota. Nosotros estamos recibiendo probablemente a la semana, junto a la subsecretaria, a 4 o 5 alcaldes, concejales, gremios, por una situación bien compleja. Esto, sin duda alguna, que requiere de una solución mucho más estructural. En lo inmediato, poder aportar con estos mecanismos que yo he señalado, la subsecretaria lo va a exponer más largamente para ver de qué manera podemos salir en la situación más urgente. No es posible que nosotros tengamos hoy día trabajadores y trabajadoras sin sus leyes sociales pagadas, ¿no? Y la problemática de verdad que es multifactorial y necesitamos, ¿no es cierto?, el mayor nivel de transparencia también para poder trabajar sobre los libros, ¿no?, sobre las cuentas, efectivamente, que ha sucedido. Yo voy a contar un solo caso para que ustedes puedan comprender. El otro día estuve con una comuna, lo puedo explicar, lo puedo decir, ¿no?, con la comuna de Lota, tratando de hacer también este mismo ejercicio para poder entender lo que había sucedido. Pero mientras estábamos haciendo una negociación, ¿no es cierto?, a propósito de estos mecanismos para ayudar, la subsecretaria ha estado en la comuna tratando de resolver, sabíamos, ¿no es cierto?, de que en una renuncia voluntaria se estaba pagando por parte del municipio una indemnización de 40 millones de pesos. Entonces necesitamos buscar mecanismos que también nos ayuden a hacer mayores niveles de compromiso por parte de los alcaldes y las alcaldesas. Esta no es una situación generalizada, estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no?, que a veces se pierden las prioridades. Nosotros muy disponibles desde el Ejecutivo para poder ver todas las posibilidades. Probablemente esto significa allegar más recursos, sin duda alguna. Tenemos que estar disponibles también para hacer la conversación. Hace un par de semanas los alcaldes de Chiloé conversaron con el ministro de Hacienda, y hay mucha disposición para que podamos ver un mecanismo que nos permita tener ciertamente mayores recursos, pero también mayor control para que esto se gaste efectivamente, ¿no es cierto?, en los trabajadores y trabajadoras de cada uno de los municipios de nuestro país, que no son los responsables de tener que pagar la deuda, ¿no? Respecto de una situación que se señalaba sobre conectividad, tengo el informe, les voy a mandar el informe de conectividad de la región completa, para que ustedes sepan cuáles son los liceos adscritos al Plan de Conectividad 2030, que es también una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Hoy día hemos llegado a 9.400 establecimientos del país conectados, ¿no es cierto?, a través de este plan junto a Subtel. Esperamos el próximo año llegar a los 11.500 que hay en todo el país. Pero tenemos una problemática también respecto de las empresas que nos brindan este servicio, ¿no? Como digo, ¿no?, muy abierto a que podamos buscar todas las soluciones. Parte de lo que usted decía, presidente, y que vamos a conversar es la instalación muy rápida, ¿no es cierto?, de una mesa de trabajo que nos permita decir hoy día, en el marco de la negociación, o del diseño, perdón, del presupuesto 2024, poder ver fórmulas que nos permitan resolver, ¿no es cierto?, estos grandes nudos, porque sin duda alguna tenemos que ir en apoyo de los municipios más desventajados inicialmente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro. A ver, me ha pedido la palabra la senadora Yana Proboste, el senador Gustavo Sangüesa, y quisiera que le diéramos a lo menos unos 5 minutos a la subsecretaria. Pero además tenemos, respecto del proyecto que está en tabla, tenemos académicos que están desde la semana pasada esperando ser escuchados. Así que yo les voy a rogar la mayor brevedad posible. La senadora Proboste le cede la palabra a la subsecretaria. Senador Sangüesa, usted. Escuchemos a la subsecretaria. Muy bien. Subsecretaria tiene la palabra. Eso. Sí. Sí, obviamente. Sí.
La subsecretaria de Educación, ver, señora solamente- Alejandra Ratia, tiene la palabra. Muchas gracias por su comprensión, al senador Proboste y al senador Sangüesa. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlos nuevamente a senadoras, senadores y a todo el equipo de Quinchao, ¿no? Pese a que nos saludamos afuera, reiterar el saludo aquí. A ver, efectivamente, como decía el ministro, bueno, el ministro estuvo en la isla el 11 de abril y ahí se ha venido haciendo un trabajo en que se han desarrollado de alguna manera se han venido trabajando los distintos dispositivos que tiene el Ministerio. Voy a hacer una visión global un poco y después voy a profundizar en un par que tienen que ver con Quinchao en particular, ¿no? Se han desarrollado, nosotros hemos ido firmando convenios de mandato, convenios de transición, se entregaron los FAEP. En este caso se entregaron efectivamente en abril. Fue una entrega de los FAEP bastante, o sea, muy anticipada a lo que venía en años anteriores, ¿no? En particular en Quinchao, quiero decir que, o sea, voy aprovechando de complementar un poco. Yo se lo iba a preguntar en Quinchao. Sí, en Quinchao se pagó la primera cuota el 24 de mayo. Está firmado, sí. Sí, y efectivamente esa es la primera cuota. Yo entiendo, sí, tenemos súper conciencia y ahora el gráfico, efectivamente, como ustedes muestran, hay un aumento de alrededor del 20% en relación al año anterior. 20% en realidad a nivel nacional. Eso se distribuye en comunas un poco entre el 15 y el 20%. Pero nosotros tenemos conciencia totalmente de que aquí hay una situación en la isla y en particular, bueno, en algunas comunas más, en algunas menos, hay cierta varianza dentro de la isla, por cierto, pero nosotros efectivamente estamos en el fondo desplegando, no tenemos confirmación todavía como para poder informar, pero sí decirles que tomamos el compromiso. Yo recibí el lunes a un equipo grande de la comuna de Ancud en particular. Estuvieron ahí, bueno, 2 diputados, 2 concejales del municipio o un consejero regional, los apoderados, asistentes de la educación y colegio de profesores. Tuvimos una larga reunión y yo comprometí que durante junio se va a desplegar un paquete de medidas especiales particulares para en el fondo, en particular para la situación de Ancud, pero también considerando medidas más estructurales en el archipiélago, ¿ya? Esto como global. Sé que además había habido conversación. Es que eso es lo que no quiero, yo soy súper cauta con no informar previamente antes de tenerlo confirmado. Pero lo que me comprometí con ellos, y por eso les dije a ellos y ellas en la mesa el lunes, no me quiero comprometer con ustedes ni con una medida en particular, ni con una fecha en particular, hasta tener certeza, porque me parece que hay que cuidar mucho el tema, la palabra nos importa mucho, ¿no? Y por lo mismo comprometimos eso. De hecho, lo que comprometí con ellos es una reunión, me corrigen si me equivoco del equipo, pero el viernes 23 de junio, ¿ya? Que voy a tener esa reunión con ellos como para poder ir delineando, ¿cierto? Sí, es el viernes 23 de junio, ¿ya? Y en particular respecto a Quinchao, bueno, les decía que el FAEP se pagó, tenemos certeza tenemos conciencia que hay ahí, que si bien es un monto un poco mayor al del año pasado, claro, si uno lo compara con los montos del 2015 es mucho más bajo. Ahora, eso es algo que quedó en la ley, nosotros estamos trabajando, bueno, es parte de los elementos que se abordan en este proyecto de ley, ¿no? Y decirles que en el caso de ustedes, esto es una información que no tengo certeza si tienen, pero me parece que es importante que la tengan, hay un monto importante de retención de subvenciones. Esto es una figura legal, nosotros y ahí nosotros tenemos 238 millones que están retenidos y que podemos firmar un convenio de mandato para poder ocupar esos recursos en pagar las deudas previsionales de ustedes. Entonces ahí, esta es una figura que nosotros como ministerio tenemos. Bueno, el ministro comentaba de Lota. Exactamente, el año pasado. Y de hecho nosotros... Exactamente. Nosotros, de hecho, el ministro comentaba, en Lota, yo estuve ahí y se pagaron cerca de 600 millones de deudas previsionales. Ojo, y lo que nosotros podemos hacer también ahí es que nosotros, en el caso, por ejemplo, en Lota, esto eran deudas en FONASA. Y lo que hicimos, la deuda era de 900 millones, y lo que hicimos en gestiones con FONASA fue lograr eliminar la multa, de modo tal que lo que hay retenido de subvenciones alcance para pagar más. ¿Me explico? Porque a veces, lamentablemente, esa es una deuda que tiene un aumento muy exponencial, porque las multas suben muy rápido. Entonces, ahí decirle, nosotros tenemos aquí una posibilidad, pedirle ayuda, concejal, quizás con mayor, en el fondo, énfasis, en que se firme ese convenio de mandato. El convenio de mandato nos ha pasado en algunos lugares que no se conoce tanto.
pero es importante que se conozca porque eso permite cubrir las deudas previsionales que hay con las y los trabajadores, ¿ya? Tiene ciertas condiciones, implica ciertas condiciones para el municipio, por supuesto, desde que uno lo firma. Pero una vez firmado, nosotros podemos avanzar en todas las gestiones para pagar eso. Confirmarles que la nómina de bonos de incentivo al retiro de asistentes de la educación se publicó el mes pasado, del 2021. Sí, eso también alivia, claro. Y las de docentes se publica ahora, durante junio. ¿Ya? Entonces pedirle también que estén súper atentos con eso porque, bueno, ese también es un procedimiento que permite, bueno, cumplir el justo derecho que tienen los trabajadores a poder retirarse con ese bono, pero además también permite ir ordenando la planilla respecto al problema de dotación que Viviana explicaba efectivamente que existe. ¿Ya? Así que eso en términos, y además, bueno, lo decía el ministro, esto responde a un tema súper estructural, la verdad, que tiene el financiamiento de la educación pública en nuestro país, y nosotros estamos trabajando, bueno, hay varios estudios que se han hecho, hay un estudio que es del 2017 que hizo el BID, hay una mesa que se hizo en el gobierno anterior respecto a algunas recomendaciones, y nosotros tenemos un estudio que está en curso en este momento con el BID, y además recibimos, no tengo certeza, pero hará unas 3 semanas, un mes, un estudio que se encargó desde UNICEF al CEPE de la Universidad Católica y a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en que ellos hicieron un análisis bien completo respecto a el uso de los recursos públicos era amplio exacto, en niñez, pero dentro de niñez inevitablemente subvención representa un porcentaje importante. De hecho, nosotros estuvimos ahí, yo estuve en el panel que comentó esto y estamos trabajando porque claramente este es un tema que hay que hacer aquí 2 cosas en paralelo, ¿no? Por un lado, abordar el tema más estructural y trabajar en una propuesta en la que estamos trabajando, y por otro lado, todas estas medidas que les comentaba el ministro y que les complemento yo desde la perspectiva, en este caso en particular de Quinchao, de los convenios de mandato. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Nos ha pedido la palabra el senador por la región también, don Carlos Ignacio Kuchel. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecerle a usted y a todos los miembros de esta comisión la disposición de escuchar a las personas que llegaron de Quinchao. Agradecer a la señora subsecretaria, al señor ministro, lo que nos han explicado, y informar que las tendencias que están haciendo crítica a esta situación se venían observando hace mucho tiempo. Hemos tenido varias reuniones con los alcaldes, con las corporaciones de educación, etcétera. Oportunamente, hace varios años lo hemos planteado, y quiero hacer presente que esta situación se va a ir agravando hasta colapsar en algunos casos. Bueno, el caso de Ancud, como lo señalaba el senador Espinosa, ya es patético, dramático, pero vienen otras comunas atrás, y no solamente en Chiloé. Hemos tenido situaciones en otras partes, a veces también por causa administrativa, y se confunden, lo que pasó en San Pablo, por ejemplo, en Osorno. Y quiero solicitar una atención urgente a esto, y también una mirada definitiva con consideraciones a la gente que tiene que jubilar, los recursos que hay que considerar. Eso puede significar un gran alivio. Y también, no sé cómo mencionarlo, diría cómo intervenir la administración de las corporaciones en algunos sentidos, porque las administraciones son muy deficientes a veces y muy variables. De repente mejoran su gestión y de un viaje la echan a perder, y todo lo avanzado se pierde. No sé si el ministerio tenga esa capacidad de intervenir también, porque en algunos casos las municipalidades no cumplen la parte que les corresponde. El ministerio, debo decir que en general el ministerio cumple más que la municipalidad en estos aspectos, casi siempre cumple. Y eso lo quería hacer presente y reiterar mis agradecimientos, presidente. Muy bien, muchísimas gracias, senador Kuchel. Estimadas dirigentas y dirigentes, ¿qué puede hacer la Comisión de Educación del Senado por ustedes? Comprendemos perfectamente la situación que están viviendo.
Como bien ustedes mismos saben, esto se nos está repitiendo en muchas otras comunas. Lota ya nos pidió ser recibido la próxima semana. Entonces, antes de que ustedes ingresaran, le manifestaba al ministro y también a la subsecretaria y al director de Educación Pública la urgente necesidad de juntarnos a trabajar. Lo que nosotros podemos hacer es puente con el Ministerio de Educación, de ser necesario con el Ministerio de Hacienda, porque también estos problemas se resuelven en la medida que hay mayores recursos. Toda nuestra mejor voluntad, nuestra mejor disposición, entendemos perfectamente bien lo que están sufriendo, lo que están padeciendo y está todo nuestro ánimo de poder colaborar para que los distintos órganos del Estado, los distintos ministerios, los distintos servicios públicos, todos los que tengan que aportar con una parte de la solución, lo hagan prontamente. Así que les agradezco mucho que hayan venido y esperamos que una vez que nos reunamos con el ministro, con la subsecretaria, con el director de Educación Pública, poder transmitirle cuáles van a ser esos acuerdos. Yo les ruego que me disculpen, tengo 3 personas esperando, así que yo les pido su comprensión. Voy a suspender 1 minuto para poder despedirlos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, precisamente eso, queremos agradecer esta oportunidad y yo soy profesora de historia. De verdad que yo me siento muy contenta de poder estar acá. Yo valoro mucho la democracia, creo que esto es democracia, porque que se nos escuche, que podamos presentar, ¿cierto?, nuestra situación y que ustedes la puedan conocer, porque desde allá se ve como muy distante. Pero yo de verdad que vinimos hoy día porque creemos y tenemos la confianza que el Ministerio tiene el potencial técnico para buscar la solución. Quiero destacar también y agradecer las mesas técnicas. Eso nos ha aportado a nosotros, gracias acá a mi colega José, ¿cierto? Y a la señorita Carbacho, mucha información, que eso también a nosotros se nos escondía. Eso no, la información, ¿cierto?, termina con la ignorancia, lo mismo que la educación. Entonces yo valoro mucho eso y de verdad que creemos también en las instituciones. Creemos en que el Senado tiene la capacidad y el potencial para legislar. Así que nos vamos tremendamente contentos porque esto es un hecho histórico, de verdad. Para nosotros es un hecho histórico. Y gracias también por esa tranquilidad. Y ministro, seguimos esperando que se cumpla lo señalado. El internado, nuestra localidad necesita agilizar los trámites. Y también, por favor, con mucho respeto, necesitamos una respuesta mayor del presidente de la República. Muy bien, Muchas Viviana, gracias. muchísimas gracias. Suspendemos por 1 minuto para despedirlos. Y inmediatamente volvemos con los académicos que están invitados a exponer en el proyecto sobre educación pública.
Nos corresponde continuar con la discusión en general del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, complementando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Desde la semana pasada nos quedó pendiente la exposición de la señora Teresa Flores y le voy a ofrecer inmediatamente la palabra y le reitero nuestras sentidas disculpas porque la hemos tramitado indebidamente y en exceso. Señora Teresa, tiene la palabra. Tiene todo el tiempo que quiera. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Saludar a los senadores, senadoras, al ministro, la subsecretaria de Educación Pública. Voy a ser bien precisa y concisa y al grano, para que nos den tiempo quizás para que ustedes puedan plantear algunas ideas y porque también tengo otra actividad acá en la facultad. Para eso me voy a centrar en los 3 ejes que plantea el proyecto de ley, porque entiendo que lo que se nos solicitó es específicamente comentar esa propuesta. A partir de la evidencia a la que yo he podido tener acceso por el trabajo en el Consejo de Evaluación de Nueva Educación Pública, como siempre en estos espacios, como acuerdo del Consejo, yo no puedo hablar en representación del Consejo, acá estoy hablando como académica de la Universidad de Chile, pero sí considero en ello la información que está públicamente disponible y la evidencia a la que podemos tener acceso como parte del Consejo. Bueno, qué bueno que estuvieron antes los representantes de Quinchao porque hay varias cosas que voy a señalar que están ausentes del proyecto de ley o de modificaciones más amplias que hay que realizar y que tienen que ver con aspectos que ellos y ellas señalaban, digamos. Antes de comenzar, solamente a nivel de enmarque, recordar la envergadura de esta transformación, en lo que la gradualidad del proceso ha sido una ventaja, digamos, y que a lo largo del trabajo del Consejo para mí ha sido muy evidente, y también hay estudios que lo señalan, el alto grado de compromiso que han tenido los distintos actores por esta transformación, pese a las dificultades que implica. También rescatar que en el proceso desde su inicio, nosotros en el Consejo estamos desde 2018 y tenemos hasta al menos 2025 en el Consejo, así que hemos podido acceder a escuchar a distintos actores, ver estudios y tenemos como bastante evidencia en eso. Y podemos reconocer que hay avances, se han ido mejorando procesos, también las cantidades de tiempos para la instalación de los servicios locales, entre los primeros que tuvieron unos pocos meses para instalarse y los que están ahora con tiempos más razonables, digamos, es visible. Y también nosotros en el último informe del Consejo incluimos una sección aparte de algo que había sido una problemática por varios años, que era el que pudiera haber foco en lo pedagógico, que era el tema de la ventaja del giro único del servicio local en comparación con las municipalidades, y que durante varios años vimos que no se podía tener ese foco, tanto porque la estrategia nacional no tenía un sello o un relato muy claro en ese sentido, como porque todas estas dificultades en lo administrativo, operacional y del traspaso desviaban la atención de ese foco. En 2022 fue muy transversal, a partir de la constitución de las unidades de apoyo técnico pedagógico, que hay avances en ese sentido y empieza a ser más visible para las comunidades la presencia de un relato. Y de hecho en el informe hay una sección aparte que da cuenta de cómo el tema de los sellos territoriales en lo pedagógico empieza a tener visibilidad, con algunos que enfatizan temas de aprendizaje profundo, otros interculturalidad, otros evaluación formativa, y en eso hay que valorar que hay avances. También destacar en eso que en uno de los encuentros que tuvimos con actores de las unidades de apoyo técnico pedagógico fue transversal la idea de que pese a las dificultades nadie volvería al sistema municipal. O sea que efectivamente es un sistema sobre el cual se tiene una mejor percepción una vez que ya se está en el proceso y que se han superado las dificultades iniciales y los miedos iniciales, porque la falta de información ha generado también una percepción como de mucho temor inicial en estos procesos. Entonces, dicho eso, me voy a concentrar ahora en cada una de las dimensiones donde se proponen modificaciones en el proyecto y a partir de la evidencia a la que yo he tenido acceso, digamos, como parte del trabajo del Consejo, ir destacando qué aspectos considero que sí se abordan en el proyecto y qué aspectos considero que están pendientes.
Valorar también que se presente este proyecto de ley en el sentido de que quienes no estuvimos de acuerdo inicialmente con una ampliación del plazo para la implementación de esta transformación fue porque nos parecía que más tiempo por sí solo, digamos, no implicaba las transformaciones en términos cualitativos que se requería para un mejoramiento de este sistema. Entonces, creo acá que se abordan varias de las problemáticas, pero hay otras que están pendientes y que es necesario seguir profundizando. Un primer punto que aborda el proyecto de ley tiene que ver con el ámbito de la gobernanza, que aborda, digamos, temas de articulación entre distintos organismos involucrados en la educación pública y debería agregar temas de participación, pero es, tal como señalaron Ernesto y Francisca en la sesión anterior, el aspecto que está más ausente del proyecto de ley y que por la evidencia que hemos recogido es algo que hay que abordar de mejor manera. En la dimensión de articulación podríamos decir que el proyecto aborda de buena manera solucionar, digamos, algo que salió en varios de nuestros informes, que es el traslape de roles y funciones y la falta de coordinación, y principalmente propone soluciones en términos de del actor de Ceremi, digamos. De hecho, acoge una de nuestras observaciones, que era darle un rol a los Ceremis también en el proceso de traspaso. Pero acá habría que tener en realidad algunas precisiones y cuidados, digamos, en ese rediseño, porque si el rediseño consiste en que las UATP van a estar haciendo el acompañamiento en los servicios locales, mientras que los de PROF van a estar con los que todavía estén en el sistema municipal y los particulares subvencionados, existe la posibilidad de que se disgregue una visión integrada, digamos. Entonces hay que ver cómo se resguarda ese elemento. Se entiende que por la propuesta que va a haber unos coordinadores dentro del territorio que faciliten esa articulación, pero es importante considerar que haya una perspectiva territorial igual, o sea que no pueden estar en circuitos aparte, o sea que hay que tener el cuidado de que esa modificación no genere esa forma de funcionamiento. Bueno, otra cosa que queda fuera es que uno de los actores que está fuera de esta articulación y que también tiene un rol de acompañamiento a las escuelas a través de las visitas de la agencia de calidad. De hecho, los actores señalaban que dentro de las mesas SAC hay una sensación de que no están siendo lo suficientemente escuchados, sino que van a escuchar. Y en ese sentido es muy importante considerar este agente en la articulación en términos en que se respete la territorialidad, la contextualización y la inclusión y la autonomía, que son principios que animan el espíritu de esta ley, ¿no? Y también recordar que hay que revisar la articulación con la Superintendencia de Educación en los primeros años del servicio local, en el sentido de que hay varios actores que nos han dicho que en los primeros años, cuando están con todas estas dificultades de instalación, se los trata como que ya estuvieran en funcionamiento pleno, digamos. Entonces que ahí hay que tener algunas salvedades que les permitan operar. Y un aspecto que no está y que apareció en el último año como parte del diagnóstico es que la multiplicidad de instrumentos de gestión que están asociados a la nueva educación pública ha generado una cantidad de indicadores que es un poco absurda, digamos. O sea y eso burocratiza todo el proceso y las personas terminan más preocupadas de cumplir con indicadores y llenar formularios, digamos, que del foco pedagógico. Entonces, quizás dentro del proyecto de ley habría que buscar una forma de articular de mejor manera esos instrumentos de gestión para evitar la sobrecarga. Un segundo punto en la dimensión de articulación tiene que ver con una recomendación que nosotros señalamos en el informe intermedio, y que también aparece en alguna medida en nuestro informe, en nuestro último informe anual, donde hay que revisar la ley del sistema de aseguramiento de la calidad, que bueno, entendemos ahí que hay un anuncio del ministro con respecto a un proyecto de ley que modificaría este sistema, entonces es importante tenerlo en cuenta. En el sentido de que hay que armonizarlo con esta lógica territorial y contextualizada. Eso porque hay varias evidencias, ¿no? O sea, primero hay insumos que surgieron de los procesos de consulta que se hicieron antes de la Estrategia Nacional de Educación Pública
pese a lo cual este aspecto no se consideró dentro de la estrategia. Y, por ejemplo, en los diálogos temáticos se señala que cuando se menciona el CIMSE hay un sentido de rechazo hacia el CIMSE. También esto aparece en la sistematización de preguntas abiertas en la consulta pública, que fue bien masiva, digamos, de la Dirección de Educación Pública, así que sería bueno volver a revisar esos insumos. También hubo insistencia en los diálogos técnicos, donde se invitó a representantes de distintas entidades, donde los representantes de docentes insistieron también en el tema de la estandarización y sus tensiones con la lógica territorial y contextualizada. Nosotros también lo habíamos señalado en informes previos del Consejo. Y bueno, cuando nosotros indagamos sobre este aspecto en el último año, los actores, cuando se les pregunta sobre cómo imaginan un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, en general hay un acuerdo transversal, digamos, en términos de que a ellos no les sirve la lógica de competitividad, comparación y la lógica punitiva del sistema de aseguramiento de la calidad, lo que no significa que no quieran un sistema de evaluación, digamos, sino que la experiencia internacional, digamos, que habla de que hay muchas otras formas de hacer esto y que no tiene que operar de esta lógica, y eso no significa no evaluar, no significa estar a ciegas, como se dice en el discurso público, sino que ponerse un mejor lente, ¿no? Y un lente que genere lo que queremos generar, que es la mejora, y eso requiere retroalimentación, apoyo, y no este tipo de lógica punitiva, ¿no? Y los actores además señalaron ahí que para ellos en este periodo había tenido mucho más valor un dispositivo como el DIA, el diagnóstico integral de aprendizaje, porque las UATP podían apoyar, primero porque se entrega de manera oportuna, digamos, se obtienen resultados en el momento, y porque las UATP podían apoyar el análisis contextualizado de esos resultados para la toma de decisiones, digamos. Y bueno, no voy a repetir acá, pero de larga data, ¿no?, la evidencia nacional e internacional sobre los efectos negativos de estos sistemas, y además sobre la evidencia poco contundente que existe acerca de su capacidad de generar mejoras. Entonces, ese es un aspecto de articulación que no está contemplado en el proyecto de ley y que habría que incluirlo acá o en la ley de modificación del SAC. Diría yo, coincidiendo con Ernesto y Francisca, que la dimensión que está muy ausente en el proyecto de ley es la dimensión de participación, pese a que es uno de los aspectos más novedosos en términos de la gobernanza que se propone en la ley 21.040. Entonces, en esto, por ejemplo, una de las cosas que nosotros observamos es el punto que está ahí mencionado como tercer punto, es la valoración transversalmente positiva de que existan estas instancias participativas con diferentes actores. Al menos lo que nosotros escuchamos es que se valora que existan tanto el Consejo Local como el Comité Directivo como un elemento novedoso de interacción con la autoridad local que no existía antes. Sin embargo, lo que hemos recogido es que la calidad de la participación varía dependiendo del servicio local, porque como la participación es meramente consultiva en la actual ley, implica que dependiendo del director ejecutivo y de la perspectiva del servicio local, pudiera darse que no se considera nunca la perspectiva de estos actores. En este momento no hay instancias normativas, y por eso nosotros hemos recomendado en los informes del Consejo, ¿no?, que se norme esto. O sea, ¿qué hago yo como consejo directivo si en un año, digamos, no he podido reunirme con el director ejecutivo? Porque hasta ahora lo que se puede hacer es recurrir a Contraloría, pero tal cual como está la ley, un director ejecutivo que no tome en cuenta las observaciones estaría dentro del marco legal. Entonces, falta regular ese aspecto. Coincido con Francisca, que señalaba la semana anterior en aclarar qué significa el punto 16, de para todos los efectos legales el consejo local será el consejo, que son como los COSOC de administración pública. Si eso es la idea, como hacer un enroque, digamos, a mí me parecería súper desacertado en el sentido de que se pierde la lógica de giro único, donde hay actores que están asociados al tema educación
y donde además se mantiene la lógica consultiva, digamos. Entonces, como darle por lo menos pedir una aclaración en eso. Otro aspecto es que nosotros percibimos que los actores siguen con problemas de información, o sea, gestores territoriales que llaman de parte del servicio local y las personas dicen que es eso, y apoderados que siguen yendo a la municipalidad pensando que educación todavía está ahí. Entonces, no sé si eso se puede incorporar en el proyecto de ley, digamos, pero nosotros hemos sugerido el tema de la campaña nacional varias veces. Y otra cosa que al menos yo no vi en la propuesta del proyecto de ley es el tiempo corto en los cargos del Consejo Local, que son 2 años. Y eso implica que cuando recién están como empezando a operar y pueden empezar a incidir, terminan, digamos. Y también el tema de las condiciones laborales para poder asistir a estas instancias, que se regule, digamos, para el caso de los actores que son de la escuela. En términos de financiamiento, que es el segundo eje de modificaciones, bueno, hay varias cosas que buscan solucionar un tema que ha sido muy problemático, ¿cierto? Que es la ralentización de la gestión económica al pasar desde la municipalidad a la lógica del servicio público, que tiene presupuesto anual, donde una reitemización puede demorarse hartos meses, digamos, o sea que pueden pasar muchas cosas de ese tipo. Y se proponen varios mecanismos de flexibilización en la gestión de ese presupuesto que se valora que buscan solucionar eso. Me quedó la duda nada más que cuando se habla que habría mayores facultades de los directores de establecimientos para ejecutar recursos de necesidades urgentes de las comunidades educativas. ¿Cómo se gestiona y regula eso en la práctica? ¿Significa que va a haber una especie de caja chica, digamos, dentro de la escuela? ¿Se va a rendir cuentas acerca del uso de esos recursos? ¿Cómo va a gestionarse eso? También hay una atención a la necesidad de mejor infraestructura, en el sentido de que recuerdo que el proyecto de ley habla de generar como tempranamente una unidad específicamente dedicada a esos aspectos. También se aborda la problemática del futuro desempleo, digamos, de los exfuncionarios del DAEM, en un sentido bien equilibrado, digamos. O sea, no es que se abra absolutamente y que todos se traspasen, porque eso no es posible, y porque también no aborda el tema de que efectivamente había problemáticas en cómo se administraba la educación en el sistema municipal, pero sí amplía ciertos requerimientos y valora que hay funcionarios municipales que pudieran tener experiencia valorable para el servicio local. Y acá hay algo de lo que señalaban los representantes de Quinchao. Lo que no está abordado es la presencia de los servicios locales a nivel territorial, donde nosotros hemos hablado de la necesidad de oficinas locales. Eso tiene que ver con todos los relatos que escuchábamos ahí, o sea que para hacer un trámite, si el servicio local está, no sé, en la ciudad principal del territorio y de una de las comunas, tengo que tomar un bote para llegar a hacer el trámite, y un bote que pasa 2 veces al día y no puedo, digamos. Entonces es súper importante esa presencia, y también porque el personal que está asociado a territorio, que son los gestores territoriales y las unidades de apoyo técnico pedagógico, tampoco dan abasto para trabajar con todos los colegios. Otro aspecto que no sé si lo están contemplando para el proyecto de ley, al menos yo no lo... Señora Teresa, perdón, una breve interrupción. El ministro necesita despedirse porque tiene otro compromiso a las 2 de la tarde. No sé si está el ministro o ya se retiró. Sí. No, estoy aquí, presidente. Muchas gracias por darme el espacio. Solo agradecer, voy a revisar después el resto de la intervención, agradecer también a los académicos y académicas. Y solo un detalle, presidente, que es muy interesante, ¿no? La posibilidad de dejar comprometido aquí inmediatamente al académico Néstor Treviño, que ha estado trabajando en este informe sobre financiamiento, dejarlo convidado, ¿no? Para que pueda ser parte también de este ejercicio que estamos tratando de realizar junto a usted para poder mirar una solución sobre el tema de financiamiento. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, ministro, y lo liberamos. Señora Teresa, le reitero mis disculpas, tiene usted la palabra. Perdón, vamos a prorrogar porque estamos también prácticamente en la hora. ¿Habría disposición de 10 minutos? ¿Cuánto tiempo? Todo lo que necesite, además yo quiero hacer preguntas. Sí, entonces prorroguemos por 15 minutos de momento. Señora Teresa, tiene la palabra. Hay algunos servicios que están asociados a la municipalidad, pero que no estaban en el ítem educación de la municipalidad, que tienen que ver con servicios de aseo, con temas de salud, ese tipo de cosas.
y que, dependiendo de cómo se ha dado el traspaso, hay problemas de continuidad de esos aspectos. Entonces también sería importante como dejarlos regular esa continuidad. Y lo que podría atenderse de mejor manera también es la falta de dotación en algunas unidades de los servicios locales, generando sobrecargas laborales, sobre todo en los que tienen que trabajar más en el territorio. Y finalmente, en las mejoras al proceso de traspaso, diría yo que ahí hay una atención adecuada a varios aspectos, digamos, el tema de haber ajustado los plazos de implementación, porque estaban muy ajustados, entonces hay mayor gradualidad y eso ha sido valorado. Se acoge también algo que habíamos sugerido como consejo, que es la Comisión Interinstitucional para esta política de gran envergadura, digamos, que requiere un compromiso de las distintas instituciones. También una observación que habíamos hecho era la colaboración de los CEREMIS en el proceso de traspaso. Y también se regulan bastantes cosas con respecto a, por ejemplo, condicionar los convenios de traspaso a FAEP, hacerlo lo más obligatorio posible, etc. Entonces, eso también de alguna manera está atendido, y mis únicas observaciones ahí serían, primero, revisar las condiciones de la Superintendencia de Educación para que pueda atender todos los aspectos que se supone que va a atender según el proyecto de ley, porque eso implicaría, no sé, contratar personal adicional para este proceso de traspaso de nueva educación pública. También algo que nosotros hemos visto es la consideración de, o sea, si se puede ser más específico en los requerimientos de calidad y cantidad de información, no solo en los convenios de traspaso, sino que en los decretos alcaldicios, porque si no el tipo de información que llega es de calidad muy variada y eso dificulta todo el proceso de traspaso. Y un último punto tiene que ver con explicitar, porque el proyecto de ley, o sea, la ley actual tiene como cierta ambigüedad en las excepciones para el traspaso de algunas municipalidades que cumplan con ciertos criterios. Creo que hay que ser súper explícitos que eso es dentro del marco del proceso de traspaso, o sea, que evitar el riesgo de que puedan algunas comunas entender que no se van a traspasar, porque eso generaría una nueva segregación, digamos, en un sistema que ya es segregado. Entonces, para cerrar, solamente un diagnóstico más amplio que tiene que ver también con cosas que mencionaban los representantes de Quinchao. Acá retomo los aspectos de diagnóstico que llevaron a este cambio y que, como observo abajo, no están en el enmarque del mensaje del proyecto de ley y deberían estar, o sea, recordar por qué se está haciendo este cambio, digamos. Donde si uno ve qué es lo que se ha atendido más en el proceso y lo que se estaría atendiendo también en el proyecto de ley, se ha mejorado el tema del giro único. O sea, que se criticaba esto, que las municipalidades tenían múltiples cosas y educación quedaba en un lugar muy específico y en una lógica muy administrativa. Entonces se ha mejorado el centro en lo pedagógico, se va mejorando el tema de la participación y la voz de las comunidades, pero hay que hacer las mejoras que yo señalaba. Y también hemos escuchado de algunos actores que existe menos percepción de que la contratación está sujeta a ciclos políticos. Pero acá hay temas que quedaron como muy evidentes en la presentación anterior, ¿no? O sea que si se mantiene el sistema de financiamiento actual, es súper difícil fortalecer la educación pública en términos igualitarios, ¿no? O sea, como por el tema de pérdida de matrícula en los municipales por razones que no siempre tienen que ver con la lógica competitiva por matrícula, digamos. O sea, acá teníamos varios ejemplos, ¿no? La menor estabilidad de asistencia que afecta a contextos que trabajan con estudiantes de mayor desventaja socioeconómica, el tema de tener ingresos variables en un servicio público que requiere ingresos fijos para gastos fijos, y el tema de las deudas. Además, el tema de la estigmatización por resultados tampoco se ha abordado, y también la distribución desigual de subvención por matrícula dependiendo del territorio. O sea, hay que recordar nada más que hay, para un curso que tuvimos que hacer sobre el tema de educación y constitución, y estuvimos mirando constituciones de otros países, hay otros países que, por ejemplo, países escandinavos que también tienen temas de disgregación territorial, como los que se planteaban de Quinchao,
trabajan por no criterio de demanda, sino que financiamiento de la oferta, y hacen el cálculo por la cantidad de estudiantes en edad escolar en los territorios, y tienen un criterio de redistribución territorial, asociado a características como las que se mencionaban los representantes de Quinchao. Entonces, además del proyecto de ley, yo concuerdo con los representantes de Quinchao que hay que abordar otras cosas más macro, digamos, para que efectivamente se logre fortalecer la educación pública. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Teresa. Voy a ofrecer la palabra, reiterar nuestros agradecimientos a don Ernesto Treviño, a la señora Francisca Corbalán y por supuesto también a la señora Teresa por estar disponibles para para escuchar las consultas y responderlas de la senadora y de los senadores que estamos aquí en la sesión. La sesión debo terminarla a las 14:15 porque esta sala se ocupa luego para la Comisión de Cultura. Senadora Yana Proboste. Parto por una que es bien simple. También agradecer a la académica María Teresa Flores. Me gustaría preguntarle cuántos servicios locales ha visitado como Consejo de Evaluación. ¿Cuánto ha estado en terreno, visitándolo, conversando con los equipos directivos? Y porque además, como dijo que la dimensión de participación era lo más novedoso en la gobernanza, estamos de acuerdo. Me gustaría saber cuántas veces el Consejo de Evaluación ha escuchado a los integrantes, presidentes o presidentas de los consejos directivos. Perdón, señora Teresa, ¿le parece que acumulemos consultas si es que las hubiera? Sí, puedo decir, quiero saber cuántas veces el Consejo de Evaluación se ha trasladado está clarísimo. A regiones. ¿Sí? Lo otro que quisiera preguntar, cuando las recomendaciones del Consejo de Evaluación, de la cual ella es parte, señala el uso más flexible de los recursos. Obviamente compartimos que esto no es solo caja chica, pero a propósito de esa caja chica, han transcurrido ya 51 días, 7 semanas, si lo queremos poner en esa óptica, en donde en la sesión de la Comisión de Educación del día lunes 17 de abril, el Ejecutivo comprometió frente a la crisis de Atacama, lo cual a nosotros nos parece que eso no se resuelve con caja chica, pero bueno, como dijeron que se había resuelto, que iban a colocar caja chica, insisto, han pasado 51 días, de acuerdo a la información que nos entregaron en la región, esto no ha ocurrido, entonces, saber por qué no ha ocurrido. Quisiera preguntarle a la profesora Flores a propósito de la recomendación de armonizar la ley SAC con la naturaleza y los principios de la ley 21.040, si es que esto solo se circunscribe a lo que ella ha planteado respecto de terminar con este modelo competitivo, básicamente CIMSE. Cuando se plantea en el Consejo de Evaluación la necesidad de contar con una cantidad de personal adecuado a las necesidades de cada territorio, especialmente en lo referente a actores que trabajan el terreno de forma permanente. Lo estoy leyendo textual de lo que aparece en las recomendaciones del Consejo. Claramente de esto no se dice nada en este proyecto de ley y me gustaría que pudiera explayarse un poco más en aquello porque tiene que ver con los dramas que hemos escuchado aquí, tiene que ver con los dramas de Kemchi, tiene que ver con el drama en el problema original de este modelo de nueva educación pública que no da cuenta y que sigue estando al debe de evidenciar estas realidades territoriales. Y por último me gustaría preguntarle a propósito de la gobernanza y lo exitoso que es para el Consejo de Evaluación, tengo una opinión muy distinta de los modelos participativos. Se sugiere tomar la experiencia de algunos servicios locales en la participación de los perfiles de cargo. Si nos pudiera identificar, porque en el informe no está, si nos pueden decir cuáles son esas experiencias exitosas en donde los consejos directivos incluso
han participado en la elaboración de los perfiles de cargo, porque la experiencia que nosotros tenemos es que ni siquiera los directores de los servicios locales asisten a las reuniones con el Consejo Directivo, que en su gran mayoría no están constituidos completamente, que se enteran de la cuenta pública 2 horas antes, que no hay ningún... O sea, tener gobernanza en el papel es como decir, no es tolerable que no le paguen las imposiciones a los trabajadores si no somos capaces de hacer algo para que efectivamente se lo paguen. Eso. Muy bien, muchas gracias, senadora Proboste. Todas las consultas son a la señora Teresa, veo, ¿no? Lo único que está aquí. No, si está todo... No, pero lo de la caja chica, que es absolutamente pedestre, muy que ya han bien, pasado ya. 7 semanas, Está muy 51 bien. días, 7 semanas completas. ¿No? Señora Teresa, le ofrezco la palabra porque estamos... Sí, porque tengo que bajar a una actividad. Muy bien, estamos todos contra el reloj. Tiene la palabra. Ya. Entonces, con respecto al tema de cuántas veces hemos recibido actores de No, el terreno, ¿cuántas veces han ido? Consejo Local, al inicio de nuestros informes nosotros siempre ponemos una tablita con todas las instancias que es muy y todos los monocolor. actores que hemos recibido, digamos. Entonces nosotros hemos Es que eso es muy recibido monocolor. en los últimos años en varias instancias, digamos, a representantes de profesores de los consejos locales, representantes de apoderados de los consejos locales, representantes estudiantiles de los consejos locales, recibimos a representantes de gestión territorial, de unidad de apoyo técnico pedagógico, y hemos recibido también a miembros de comité directivo, así como hemos escuchado a directores ejecutivos. Entonces, hacemos el esfuerzo, digamos, de un trabajo bien intensivo. Nosotros trabajamos bien comprometidos, digamos, con el proceso. Entonces, no hacemos los informes sobre la base solamente de datos y estudios que nos llegan, sino que nos damos el espacio, como le consta al director de Educación Pública, para escuchar a los distintos actores. Entonces hemos tenido varias instancias para escuchar eso, están todas en acta, digamos, del Consejo, y ahí aparecen las distintas intervenciones. Después nosotros sistematizamos eso para que aparezca reflejado en el informe. En términos de ir a territorio, nosotros como consejo así en conjunto, ya es complejo tener los tiempos para juntarnos nosotros, digamos. Pero sí, yo he ido a terreno. Este año estuve en Magallanes, la próxima semana voy a La Unión, y he tenido varias invitaciones en distintos territorios para trabajar el tema de nueva educación pública, donde ha sido valorado precisamente el entregar información sobre la base de evidencia que permita ir preparando el proceso y que permita ir bajando como los temores que se generan como con este cambio que se viene, sobre todo cuando se promueve más el temor que la información, digamos. Entonces, en ese marco tengo percepción de terreno también, y he podido escuchar a los distintos actores. Y quizás en el tema de gobernanza y participación me expliqué mal, digamos. Lo que se valora positivamente es que exista, ¿sí? O sea, que no habría acuerdo en términos de que estas instancias desaparezcan, ¿sí? O sea, se valora que existan estas instancias. Pero como dije en la presentación, y en eso concuerdo con la senadora, hay calidades de participación muy diferentes que están asociadas a si la dirección ejecutiva tiene una lógica participativa. O sea, tenemos un sistema que históricamente ha sido muy vertical. Hoy día, si ustedes escuchan a cualquier persona que trabaje en política educacional, todavía se habla mucho de bajar cosas. Y se entiende que hacer educación pública es bajar información de un espacio hacia otro, digamos. Entonces, en ese marco, el problema de la ley es que efectivamente no garantiza la participación. Y eso es lo que hay que mejorar, y en eso yo estoy de acuerdo con que hay servicios locales donde la participación ha sido muy altamente promovida desde el inicio, pero eso es porque el tipo de liderazgo del director ejecutivo es así. Pero hay otras donde se ha tenido muchas dificultades y donde se ponen incluso obstáculos burocráticos como para que los apoderados puedan llegar a comunicarse con el servicio local, por ejemplo. Entonces, son calidades muy diversas. Sobre el tema de las cantidades de personas por territorio y que no está en el proyecto de ley, sí, yo creo que por eso me refería al tema territorial y por eso hacía alusión a la presentación de Quinchao. Me imagino que es un tema presupuestario, digamos. Entonces yo creo que es súper importante insistir en el tema de las oficinas locales y en el tema de que puedan existir personas que estén disponibles para trabajar más directamente en los territorios, digamos. ¿Qué más? El tema de la mayor flexibilidad de los recursos.
Bueno, esa es una recomendación que nosotros hemos hecho constantemente y que dentro del proyecto de ley hay búsquedas de generar esa flexibilización. Evidentemente hay que hacer revisión de las normativas asociadas como para ver qué otras posibilidades hay para eso. Y estoy viendo si se me queda algo. Bueno, si el tema del el sistema de aseguramiento de la calidad, como para desarrollar un poquito más esa idea, cuando se preguntó tiene que ver con que los actores tienen acuerdo con que exista algún tipo de sistema de evaluación. Y yo creo que todos quienes somos profesores y profesoras sabemos que la evaluación es algo útil, digamos. Pero el problema es cuando esa evaluación se utiliza con un foco competitivo, de comparación. O sea, lo que dijeron muy reiterativamente era no lo usemos para hacer ranking, no lo usemos para comparar, para categorizar, para decir qué escuela es buena, es mala, digamos, sino que usémoslo para mejorar. Pero, bueno, en este momento salió una noticia hace poquito de un estudio que estamos haciendo efectivamente donde estamos estudiando 28 casos internacionales de sistemas de evaluación y acompañamiento que operan en una lógica formativa, digamos, y que podrían constituir ejemplos cuando ya podamos difundir los resultados, digamos. Pueden constituir buenos ejemplos y buenos referentes para pensar el actual sistema de aseguramiento de la calidad en una lógica que cumpla la promesa de la mejora, que es algo que el sistema actual no tiene, digamos. Eso serían mis respuestas, no sé si... Muy bien, muchas gracias, señora Teresa. Una consulta, yo creo que ha quedado claro de su respuesta, pero queremos confirmarla. El consejo como tal, porque usted ha ido, usted ha estado en terreno, usted ha recogido vivencias, en fin, así lo ha señalado en su posición, pero como consejo integralmente no lo han hecho y al parecer tampoco está dentro de la normativa que lo puedan hacer. ¿Es correcto eso? O sea, lo que exige la normativa, ¿cierto?, es que se constituya el consejo y que nosotros tenemos que emitir informes, digamos, sobre la base de estudios, evidencia, etcétera. Pero claro, que yo recuerde no está dentro de los requerimientos del consejo ese trabajo. Ahora, es un consejo constituido por personas que tenemos tiempos limitados y tenemos compromiso y buena voluntad, digamos. Sí. Entonces también es complejo coordinar 6 agendas, más la agenda de la Dirección de Educación Pública que opera como Secretaría Técnica. Sí, así lo entendemos. Lo que sí tengo que decir es que en las reuniones que nosotros hacemos online hay gente de distintos territorios. O sea, no es que nosotros escuchemos solo región metropolitana, digamos. Entonces, a través de las posibilidades que da la tecnología, nosotros hemos tenido actores de todos los servicios locales. Muy bien. Entonces, la sí senadora Yasna Proboste, la subsecretaria, y cerramos. Saber en qué servicios locales estuvo, que me dijo, me parece, ¿qué me dijo? ¿Qué dijo? Como este año tuve, o sea, en Magallanes, no, pues porque precisamente invitan para empezar a informarse del proceso. Sí, me refiero porque usted también fue bien categórica en señalar, y yo comparto, a propósito de la evaluación intermedia, la que se hizo en marzo del año 2021, que usted no era partidaria en que esto se retrasara. Entonces, a eso iba mi pregunta, porque si uno dice, no, mire, queremos que siga, uno tiene que tener una evaluación al menos basada también en la experiencia en el territorio. Comparto que detener algo para no hacer nada tampoco sirve, porque cuando uno dice, ¿sabe qué? No podemos continuar si no somos capaces de arreglar los 11 servicios locales que hoy día están en funcionamiento. ¿Para qué quiere seguir con una mala política que ha generado más deterioro de la educación pública, más pérdida de matrícula de la educación pública? Entonces, claro, pero alguien dice, no, pero es que ya paramos. Sí, pero paró y no hizo nada. Entonces, ese es un tema, por eso mi pregunta, y claro, o sea, ir a Magallanes sigue siendo hoy día administrada, no es administrada por los servicios locales, no tenemos los problemas que hoy día enfrentamos en los servicios locales que llevan pero sí son terrenos que necesitan prepararse y ser informados. No, claro, pero mi pregunta era bien concreta. Presidente, mi pregunta era bien concreta. Muy bien, muchas gracias, senadora, está hecho su punto. Muchas gracias, Teresa. Perdón, es que me pidió la palabra un minuto. Sí, solamente para aclarar, ya, muy bien. Por respeto al trabajo del Consejo, digamos.
Nosotros estamos desde 2018 haciendo un trabajo súper intensivo, no es un trabajo de escritorio, es un trabajo donde desde las posibilidades que tenemos dentro de nuestros tiempos nos juntamos bastante seguido y dentro de eso aprovechamos la tecnología para tener la mayor visión territorial posible, digamos. Entonces no significa que nosotros hayamos estado como desde nuestra percepción de estudios generales, sino que nos hemos dado el tiempo, como le consta al director de Educación Pública, de escuchar a personas de todos los territorios. Obviamente sería interesante poder contemplar dentro de las labores hacer estas como idas colectivas, pero tiene un problema, digamos, de coordinación eso también. Pero ha sido un trabajo súper intensivo de escucha de todos los actores de los distintos territorios. Entonces, ha sido un trabajo muy serio, donde hemos trabajado con el diseño de dimensiones, de indicadores, de revisión sistemática, de muchos tipos de evidencia, y creo que es importante valorar ese trabajo que hemos hecho solamente por compromiso con este proceso y porque creemos que no tiene que continuar la educación municipal. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Tengo que poner término a la sesión porque, entre otras consideraciones, esta sala tiene que dar paso a la sesión de la Comisión de Cultura, Deporte, Patrimonio, Arte y Recreación. Señora Teresa, muchísimas gracias. Gracias por su aporte y también lo mismo para el señor Treviño y la señora Corbalán. Muchas gracias y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a la subsecretaria, al director de Educación Pública y a sus equipos.